Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a darle gracias, gracias. Gracias, Padre, por casa llena. Gracias por darnos esta familia donde podemos congregarnos, Señor, a levantar tu nombre en alto, donde podemos, Señor, poder cantar alabanzas a tu nombre, darte gracias sin ninguna restricción, Señor. Gracias. Iglesia, en esta tarde, dale tu mejor alabanza a Él, porque Él nos dio aliento en esta mañana. Nos levantamos, podemos venir ante su casa, ante su presencia. Dale gracias, dale gracias. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Venimos ante ti con alabanzas, dándote gracias, dándote gracias. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu amor? Si no fuera por tu perdón. Hoy te damos gracias, gracias. Te damos gracias, gracias. Hoy te damos gracias, gracias, Señor. Buscando donde ocultar mi corazón, cansado está. Con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. Testifícalo. Cuando no había donde ir, Jesús se acercó a mí, me recordó que solo no estoy. Me levantó, me transformó, por en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me limpió, para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. No puedo negar lo que vi, decido creer en ti. Se van mis dudas, no vuelven más a mis cargas y dolor. Ahora les digo a Dios, no pertenecen a este lugar. De aquí hasta la eternidad yo cantaré tu bondad. El pródigo a su casa regresó. Me levantó, me transformó, dejó en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me limpió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Oh, dile gracias, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. En esta tarde testificamos que tú nos has hecho nuevos. ¿Dónde estaríamos, Señor? Me levantó, me transformó.
Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Gracias Señor, gracias Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es el Rey de Reyes. Hoy te exaltamos. Recibe nuestra alabanza. ¿Hay alguien agradecido con el Señor en esta tarde? Vamos, cántalo fuerte conmigo. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda oración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Cantamos al Rey de Reyes. Rey de Reyes, te exaltamos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda oración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No hay otro nombre. Jesucristo, Jesucristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Vamos a declararlo conmigo, iglesia. Nadie, y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes,
solo tú, Jesús. El camino, la verdad y la vida. Eres tú, Jesús. Vamos, ¿por qué no le dices conmigo en esta tarde? Señor, tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. En esta tarde nos postramos delante de la majestad del Rey que vive. No es un Rey crucificado, un Rey que se quedó ahí en el madero. Es un Rey vivo y Él está aquí con nosotros en esta tarde. Su Espíritu Santo habita en medio de la alabanza de su pueblo. Oh, sabemos que estás aquí, tú estás aquí. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre, díselo, iglesia, no, nadie. Tu poderío, tu majestad, eres principio y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás, Señor. Esta tarde te damos gracias por amarnos tal y como somos, Señor, porque tú no buscas perfección, sino tú buscas una relación con nosotros, Señor. Gracias, gracias por llevar nuestras culpas, nuestro pecado sobre la cruz. ¿Qué más te podemos dar en esta tarde, Señor? Ábrele tu corazón en esta tarde al Señor. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Díselo conmigo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más dile: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud.
Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. En esta misma atmósfera de gratitud, les voy a pedir, ¿por qué no tomamos los elementos para hacer comunión juntos? Si aún no los tienes, puedes pasar acá al frente con toda confianza y toma los elementos en esta tarde. Vamos a recordar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradeciéndole porque ¿qué sería de nosotros sin Él? ¿Qué hubiera sido de nosotros si el amor, si la gracia, si la misericordia de Dios no nos hubiera encontrado? Y al tomar estos elementos, no es simplemente algo que hacemos domingo tras domingo. Estamos recordando por qué adoramos, estamos recordando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos memoria de Él cada vez que lo tomamos, sabiendo que Él entregó su carne, su sangre por nosotros. Pero celebramos también la victoria junto con Él al resucitar. Gracias, Señor, gracias. Te voy a pedir en 15 segundos, simplemente tú y el Señor, ¿por qué estás agradecido en esta tarde? Y exprésale tu gratitud, ábrele tu corazón, dile gracias, Señor. Gracias. Puedes tomar de los elementos. En aquella noche el Señor tomó el pan y dijo que cada vez que lo comiéramos hiciéramos memoria de Él. Y al beber de esta copa recordamos ese pacto que tenemos. Gracias, Jesús, gracias por derramar tu sangre. En esta tarde, como iglesia, como casa llena, reconocemos tu poder, tu majestad, tu reinado. Por eso proclamamos que eres nuestro Rey y por eso cantamos gracias, Señor. Gracias, porque ¿en quién más vamos a confiar sino en ti? Este mundo ofrece cosas temporales, soluciones temporales, mas tú ofreces vida eterna. Gracias, Jesús, gracias. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas en majestad. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Cuán digno es el Señor, digno es el Señor.
Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Proclamar cuán grande es nuestro Dios, oh cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios, oh cuán grande. Oh, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Una vez más todas las voces cantan, cuán grande Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Te damos toda la alabanza y la gloria, el honor y la honra. Tuya es siempre, Padre. Tuya es, lo proclamemos o no, tuya es. Y si no lo hacemos nosotros, dijo Jesús, que las piedras lo harían. La creación y el firmamento ya lo hace, Señor. Nosotros simplemente nos unimos como parte de tu creación, con elección, con voluntad. Gracias por permitirnos esa elección, Señor, que se puede usar para mucho bien. Podemos elegir lo bueno, podemos elegir cantarte, podemos elegir honrarte, podemos elegir alabarte y cantarte y honrarte. Gracias, Señor, elegimos eso hoy. Decimos sí. Nos unimos al amén de tu alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Y con un corazón lleno de gratitud y un corazón lleno de alabanza venimos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén, amén? Gloria a Dios. Voy a aprovechar para los que están de pie, si gustan depositar su ofrenda y sus diezmos aquí a mi izquierda y mi derecha. Siéntanse libres de hacerlo. Es bonito participar, no es para que te vea la gente, es para que es parte de tu canto, entregar los diezmos y las ofrendas. Entonces háganlo ahorita libremente. Gracias, Señor, por estas ofrendas y diezmos. Los entregamos a ti, Señor, para que se usen para seguir ministrando en esta ciudad, en esta comunidad. Se invierte aquí
para ser usado aquí, Señor. Y Padre, te ruego que expandas esto para que toquemos otros lugares y otras comunidades, inclusive otras naciones también. Pero Padre, ayúdanos a ser fiel con lo que nos has dado aquí. Ayúdanos a empezar aquí. Muchas veces pensamos en lo siguiente y lo siguiente, pero fallamos en lo que está aquí. Así que ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu llamado aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar por los niños para que reciban su enseñanza de hoy. El grupo, a ver si 2 y 3 aquí, ¿verdad? Sí, vamos a orar. 2 y 3 aquí y 1 y 4 allá. Padre bendito, bendice a tus niños, Señor. Son tuyos. Y Padre, pido una bendición sobre ellos, que reciban tu palabra por medio de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Pasen. Amén. Sí, un aplauso a los niños, amados, queridos, apreciados. Les confieso que después de una alabanza y adoración impactante, me pone un poquito de nervios. De los buenos, me emociono en la presencia de Dios. Me emociono cuando cantan, cuando se escuchan cantar, cuando levantan sus manos. Y son nervios de gusto. Hemos estado en una serie llamada Fundamentos. Han sido 3 partes, esta es la parte final. Y hemos repasado bastantitas cosas que tienen que ver con quién somos, o sea, la misión y la visión de Casa Llena. Muchas veces la misión en cualquier iglesia, la misión tiene que ver con la gran comisión. La gran comisión que Jesús les otorgó a sus discípulos, los llamó apóstoles porque los envió primero a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines, a Judea y Samaria y hasta los confines de toda la tierra, dice la Escritura. Entonces la gran comisión es para nosotros, es la gran tarea, es la misión de cada iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces toda iglesia tiene esa misión en común. Y ahora, la visión es un poquito diferente porque hay diferentes tipos de iglesia. Y no me refiero a denominaciones, me refiero a los contextos. A una iglesia urbana, una iglesia rural, una iglesia muy joven, una iglesia más grande, de gente de mayor edad. O sea, hay mucha variedad en el reino de Dios. Y paso a paso hemos estado viendo primero lo primero, o sea, lo que es el evangelio, lo que es lo que Cristo quiere en ti primeramente, lo que Cristo quiere en tu familia. Y hemos enfatizado muchísimo eso, porque si no obtenemos eso, si no tenemos esa satisfacción primero como matrimonio, como familia aquí, si no obtienes esa satisfacción primero de que Cristo en tu hogar y Dios en tu hogar y que tu casa sea llena de su presencia, tu casa, no de esta, sino tu casa. Si no obtenemos eso primero, de nada más sirve. Podemos tener muchas cosas hermosas aquí los domingos, e inclusive entre semana, y puede haber evento tras evento tras evento, y ministerio tras ministerio tras ministerio. Pero si tu casa se está decayendo o derrumbando, entonces ¿de qué sirve todo lo demás? Y por eso enfatizamos que contribuimos a la casa de Dios, contribuir a nuestra familia, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los matrimonios a los hijos, los abuelitos a los nietos. ¿Sí se dan cuenta? Y son cosas que muchas veces ya queremos dar. En nuestra naturaleza como familias es dar a nuestras familias. Pero qué mejor que de la presencia y la enseñanza de Dios. Entonces, les estoy dando un resumen de los últimos 2 sermones. Y en Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora empezamos con ese pasaje porque ahí está el corazón de esto. Y
hablamos de que la profecía, bíblicamente hablando, la visión, revelación y profecía, porque esas son las diferentes traducciones que viene de la palabra, a ver, ¿cuántos recuerdan? Rima con razón. A ver, ¿cuántos? Jasón, ¿recuerdan? La palabra jasón, rima con razón. Esa es la palabra hebrea para profecía. Y bíblicamente hablando, esa jasón es visión, es revelación, es profecía, viene siendo lo mismo. Es dirección e instrucción de Dios. Hay un propósito detrás. No es algo que nomás suena bonito, no es algo que nomás, es un lema que suena muy, muy, muy padre, muy, muy bien. No. Hay algo más. Es un recordatorio que vivimos para algo más grande que nosotros mismos, que nuestras familias inclusive, que nuestros trabajos, que nuestro llamado vocacional, que somos hechos para pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. El propósito de Dios es que caminemos con Él en obediencia. Ese es su propósito. Y si batallamos con eso, regresemos a lo más básico. Con Adán y Eva, antes del pecado, antes de distracciones, antes de muchos países y muchas poblaciones, antes de la política, antes de las guerras, antes de todo eso, antes de la economía inclusive, todo eso, hizo Adán y Eva para vivir en comunión con ellos y para que le obedecieran. Les dijo, de todo árbol pueden comer, menos el del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí empieza una relación, es una instrucción que Dios les da a su creación para bien de ellos. Porque si empezamos a pensar, pues es que de inmediato Dios puso una restricción. Pero fíjense, habían 2 árboles, dice Génesis que habían 2 árboles en ese huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eterna. Y solamente les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso quiere decir que podían comer del árbol de la vida eterna. Fíjense nada más. Pero somos muy listos, muy astutos nosotros los humanos para pensar, no, pues Dios quiere que tenga una relación conmigo, pero pues me pone restricciones. ¿Restricción? Vamos a pensarlo bien. Restricción, que comas del árbol de la vida eterna, eso no es una restricción, eso es una gran libertad. Una bendición eternal. Pero lo vemos como una restricción y sigue el mismo patrón. Luego cuando pensamos de la iglesia, pensamos que es un instituto donde nos quitan toda la diversión y donde quieren esto y quieren el otro. Pero ¿por qué lo vemos así? Porque quizá el hombre lo ha hecho así muchas veces. Pero les garantizo que así como pueden ver matrimonios diferentes y como ustedes quieren un matrimonio diferente, también puede haber una iglesia diferente. Es posible. Es posible. O sea, no estoy preguntando, estoy declarando. Sí es posible. Sí lo es. Y es lo que me da tanto gozo de saber que Dios está haciendo algo nuevo aquí. Pero todo esto conlleva sacrificio. No un sacrificio como del mundo. Lo que nos cuesta aquí, porque mira, muchas veces el mundo ve el sacrificio como una deficiencia, como que estás restando algo de ti, no aumentando, sino restando, subtracting, quitando. Y muchas veces el mundo lo ve el sacrificio así como que, mira, que ellos están sacrificando y mientras yo acá estoy ganando. Y así lo ven. Pero el sacrificio en la palabra de Dios, en la economía de Dios, voy a decirlo así, es de ganancia. El sacrificio en la palabra de Dios, claro que sí cuesta, y hay sufrimiento y hay dolor, pero no tiene comparación ese pago con lo eterno que nos espera. Es como si estuvieras dando un enganche para algo eterno. O sea, el enganche es un precio, una fracción
del precio total. Y la vida en Dios es solamente un pago tan pequeño a comparación a lo que te vas a ganar en la eternidad. Y otra vez vemos que cuando entramos en relación con Dios por medio de Jesucristo, sí sentimos una restricción, pero realmente no es una restricción, es una gran libertad, es una gran bendición, es una gran inversión. Entonces, por ende, por eso establecido, cuando sacrificamos en el nombre del Señor, hay algo muy grande detrás. Y muchas veces lo que nos frustra, y me incluyo, es que muchas veces no lo vemos en esta vida, pero sí lo veremos en la vida eterna y en la gloria. Y eso lo promete Jesús, no lo prometo yo, no lo promete nadie más Jesús sí lo promete. Que hay un galardón, un premio grande en el otro lado de esta vida. Y claro, esta vida pues es muy relativa. Algunos viven muy pocos años, otros viven muchos años. Pero todavía, aunque viviera la vida más larga, no sé, creo que ha llegado a los 120 en tiempos modernos. No sé, creo que un individuo ha llegado a 120 quizá. Todavía eso es corto en comparación a la eternidad, donde no hay medida de tiempo. ¿Y a dónde voy con todo esto? Con misión y visión. Pues la última vez que estuvimos aquí, la semana pasada, estábamos visitando en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Y les voy a refrescar la memoria. Leí este pasaje, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la primera iglesia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos da un cuadro muy hermoso de lo que la iglesia debe ser, lo que la iglesia es esencialmente si nos unimos a ese llamado. Y la semana pasada di algunos testimonios de cómo a veces cuando no tenemos todo lo requerido o todo lo que queremos, más bien dicho, todos los caprichos que a veces tenemos como humanos en cierta iglesia, en cierto lugar, hay que ser pacientes y esperar a lo que Dios está haciendo. Y hablé precisamente acerca del ministerio de niños y adolescentes y jóvenes, donde quizá no tengamos todo lo que otra iglesia quizá ofrece, pero vamos en un camino donde el ministerio de adolescentes y el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes no va a tener horario, no va a tener evento, sino ustedes lo van a vivir día a día en sus casas. Y eso es lo que tú quieres, te lo garantizo. Eso es lo que tú quieres. No quieres un programita donde te estén cuidando a los niños. No quieres un evento para simplemente divertir a los jóvenes. Tú quieres ver sus vidas transformadas en tu casa para luego recibir algo aquí y lo demás. O sea, no estoy peleado con las demás cosas, ni siquiera la Biblia está peleada con esas cosas. Cuando se hacen en un orden, empezar el por qué crees lo que crees. Y los jóvenes viendo a sus papás, ojo a los papás, porque ahí es donde van a aprender sus hijos, sea la edad que sea, lo van a ver primero en sus papás y luego ya lo demás es extra. Además, por si se quedaron con la duda, no estamos en contra de esas cosas, pero sí estamos en contra cuando solamente se enseña eso y donde se depende de eso y donde cada uno de nosotros es simplemente un consumidor, como ir a un restaurante y pagas una cuota y te recibes algo y ya se acabó y te sales del restaurante y ya te olvidas. No, esto es donde, vamos a pensarlo así, donde aquí tenemos el jardín de las verduras, tenemos los animalitos
y nos venimos y nos surtimos aquí de materiales y cada quien va a su casa y se hace sus alimentos. Pero sabemos de dónde es el origen, sabemos cómo se plantó eso y cómo se usó eso. Es una ilustración donde estamos conviviendo todos juntos, tenemos las cosas en común, pero vamos y ministramos en nuestro ambiente de influencia, sus hogares, sus trabajos. Y en Hechos, la iglesia en Hechos entendió esto. Leí esos pasajes, esos últimos 3 versículos del 2, y en el capítulo 3, enseguidita de eso, que Dios añadía a esta iglesia sobrenatural. Tenemos la sanidad de un cojo en el capítulo 3 de Hechos, para que lo lean en sus casas. Y luego tenemos a Pedro y Juan, quien imparten esa sanidad a este cojo en el nombre del Señor Jesús. Y luego tenemos un discurso donde Pedro está predicándole a sus hermanos hebreos. Recuerden, él ya les había predicado a un grupo de hebreos en Hechos capítulo 2. Están en Jerusalén todavía. Y están en días festivos todavía. Y en Jerusalén siempre había movimiento, siempre. Luego vemos en los versículos 11 en adelante donde Pedro está otra vez predicando. Y luego vemos el capítulo 4 donde la predicación es un poquito controversial. En el capítulo 4, Pedro y Juan se meten en problemas. Y no porque estaban haciendo problemas, sino porque estaban solucionando problemas. Qué curioso, que cuando solucionamos cosas en el nombre del Señor nos metemos en problemas. Porque no es lo normal, no es lo convencional, no es lo esperado. Entonces cuando se hacen las cosas diferentes, abran el ojo, porque algo Dios, aquí es muy probable que Dios está haciendo algo, porque siempre se mueven maneras sobrenaturales y que nos sorprenden. Y ahí están hablando Pedro y Juan ante el concilio de los religiosos. Y los religiosos lo cuestionan, al igual que Jesús lo cuestionan diciendo, ay, ¿por qué lo sanaron? ¿Con qué poder lo sanaron? Y es lo mismo, es la misma letanía, es el mismo cuento viejo que los religiosos tenían con Jesús. Y ahora Pedro y Juan lo están viviendo. Dice el versículo 11 de Hechos capítulo 4. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra angular, el cimiento, la roca primordial de un edificio. Fue la que rechazaron ellos. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, dice Pedro. Entonces, este concilio de religiosos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, hombres comunes, hasta se pudiera decir corrientes, porque dice ahí del vulgo. Eran pescadores, y no lo digo para faltarles el respeto, para nada, sino para que entiendan muy claramente que los religiosos eran religiosos y se creían muy especiales porque tenían cierta posición social. Y ningunean a estos hombres y los ven así como que, ay, sí, ay, la pelusa. Pero no era así. Porque lo que ellos pensaban que era pelusa era poder de Dios. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos ven y dicen, eso es de Jesús? Y esa es una respuesta que solamente usted tiene. ¿Cuántos son de Jesús? Que cuando te ven dicen, estos son de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, versículo 14, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pues ¿cómo podían negar? Ellos ya habían sido testigos de ese hombre
que estaba pidiendo limosna y que estaba de cojo y que habían ignorado y quizás hasta le habían faltado el respeto al hombre, estos hombres religiosos. Y vieron que estaba sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y hicieron conferencia entre ellos. Versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Cuántos de nosotros no pueden negar los demás que somos de Jesús? Hay de nosotros si la gente puede decir, pues quién sabe si son de Jesús. De nosotros, no estoy hablando de Pedro y de Juan, estoy hablando de nosotros. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablesen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Otra vez, la pregunta es para nosotros. Cuando nos ven, ¿ven a Jesús? Cuando nos ven, ¿saben que somos de Jesús? Y cuando nos ven y cuando nos preguntan, ¿decimos eso? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer al mundo, al mundo antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos de nosotros hemos visto y oído? ¿Cuántos de nosotros hemos probado lo bueno del Señor? ¿Cuántos de nosotros somos terreno fértil que da mucho fruto, como aprendimos en el primer sermón en Mateo capítulo 13? Todo está conectado. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Un fiel testigo de lo que había hecho Dios. Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos. Están hablando de Pedro y Juan todavía en la escritura. Entonces está diciendo, ok, Pedro y Juan ya los liberaron, vinieron a los suyos, es decir, la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, la iglesia, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y aquí empieza una oración impactante: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato. Lo fascinante es que están orando como los gentiles, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esto es toda una oración que están haciendo. Y ahora, Señor, y aquí vamos a unirnos a esta oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Interesante que Pedro y Juan, porque lo leemos y ni sudamos, porque no lo estamos viviendo. Pero Pedro y Juan fueron amenazados por los religiosos y por la ley, por decirlo así. Amenazados
de ser encarcelados o quizá apedreados. Fue algo crítico, fue un punto crítico para la iglesia. Pero Abraham, no habían recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, no habían visto muchas señales y maravillas. Y Abraham, pero ¿por qué no pudieron salvarse a sí mismos? Mira, le dieron sanidad a ese cojo, ¿cómo no se pudieron levantar? Y cómo no pudieron, cómo Dios no pudo liberarlos en una manera dramática. Si se dan cuenta, tuvieron que sufrir para obtener algo. La salvación es gratis para nosotros, es por gracia. Pero Jesucristo pagó un precio enorme de sufrimiento por ti y por mí. Entonces, el caminar con Cristo es, como Él dijo, cargar una cruz. El caminar con Cristo sí es sufrir tribulaciones. El caminar con Cristo conlleva muchas cosas que no nos gusta hablar. Y precisamente hay una historia gloriosa aquí, pero luego hay una persecución y un sufrimiento. Pero ¿qué pasa con este pueblo de Dios? Saben cómo vencer esa persecución, saben cómo confrontar esa persecución, orando y entregándose a manos del Señor. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, versículo 31, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres buscar un camino fácil, y es peligroso decir esto, porque hay muchas iglesias que te presentan un camino muy fácil, muy conveniente, muy satisfactorio, muy emocional, muy alegre. Y a veces confundimos eso con la presencia de Dios. Y es complicado porque la Biblia sí habla de victoria, sí habla de gozo, sí habla de plenitud, sí habla de cosas buenas, sí habla de una paz que pudiera parecer una conveniencia, porque nos conviene tener paz en el sentido puro de la palabra. Pero a veces confundimos eso. Pero hay una diferencia cuando esa plenitud se predica, esa prosperidad se predica, ese gozo se predica, y todas esas cosas, ustedes tienen la lista de cosas muy buenas, se predican, pero tiene que ir con el otro lado de la moneda, que es el costo del discipulado, que es el costo y el sacrificio que requiere Jesús de cada uno de nosotros, donde morimos a nosotros mismos, dice la Escritura, para que Él viva. Somos menos nosotros y más Él, dice la Escritura. Y ves, ahí es donde obtenemos la plenitud. Ahí es donde obtenemos la victoria. Ahí es donde obtenemos las soluciones que todos nosotros estamos buscando. Pero cuando buscamos la solución sin el problema, pensándolo como en matemáticas, ya quiero la solución, pero ni siquiera has visto la fórmula, ni siquiera has trabajado los números, pero ya queremos la solución. Pero Dios quiere que trabajemos los números para darnos la solución. Pero muchas veces queremos lo rápido y lo fácil, lo conveniente. Consumidores. Pero aquí vemos una iglesia que contribuye. No se fueron corriendo, no huyeron. Pedro y Juan llegan. Era para que la gente diga: no, hombre, pues ahí te ves tú. Recuerden, era un problema local ahí en Jerusalén. No había mucho escape. Y Pedro y Juan vienen a la iglesia con algo que vivieron, y la iglesia, en vez de huir, en vez de criticar, en vez de decir lo hubieras hecho así, en vez de pedirles más a Pedro y Juan, no, oran por ellos. Oran por ellos y oran que Dios les dé más denuedo para seguir haciéndolo. Por ende, más persecución, más sacrificio. No dicen libéranos del sacrificio, no, dales denuedo para poder sacrificar. ¿Se dan cuenta? Y esto es la Escritura pura que nos está enseñando. Pero luego hay algo más aquí. La proclamación de la palabra y los milagros, porque vemos la palabra, Pedro está proclamando la palabra, y luego vemos señales, maravillas y prodigios, o sea, milagros. Vemos experiencias de la vida,
Todo esto nos apunta al arrepentimiento, que es el cambio de dirección, y la conversión, que es un cambio radical. Y se los compruebo en el capítulo 4. Pedro está hablando, Pedro está sanando, está orando la iglesia, y todas las veces les dice arrepentíos, o sea, arrepiéntanse, cambien, transfórmense. Pedro fácilmente les pudiera decir, Cristo te ama, y es todo, y eso es verdad, pero ¿qué de la transformación? Falta el otro factor. Y queremos ver esa plenitud. Versículo 32. Todavía estamos en Hechos capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído, a pesar de todo lo que habían vivido, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ya habíamos leído eso en Hechos capítulo 2, 42 en adelante, que tenían todo en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto también ya lo habíamos aprendido en Hechos capítulo 2, que no había ninguna necesidad entre ellos porque se repartían entre ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y hacemos tanta excusa de un diezmo y una ofrenda. Wow. Interesante. Cuando no se pide que vendan casas o terrenos. Si Dios los dirige a hacer eso, gloria a Dios. Pero no han oído esa proclamación aquí de que se pida eso. Ni los apóstoles lo estaban pidiendo tampoco. Era por obra del Espíritu Santo. Era por corazones movidos hacia el reino de Dios. Y esto viene de un grupo perseguido. No eran bien vistos ante los religiosos, pero sí eran bien vistos ante muchos del pueblo. ¡Qué interesante! ¿A quién atraes? ¿A los religiosos o a los del pueblo? Y tampoco es una licencia para que ahora sí voy a andar en el mundo para que ser bien atractivo. No, pues claro que no. Porque el mundo, el pueblo mismo de Jerusalén, veía algo especial en estos cristianos. Esta semana, mientras oraba con un grupo, recordé unas palabras que tanto el rico como el pobre necesitan milagros. Eso me hizo pensar mucho. Es cierto. Porque el rico no puede comprar el milagro. No importa qué cantidad de dinero tenga. Y el pobre pues mucho menos, ¿verdad? Puede comprarse el milagro. Pero ambos tienen una necesidad. Y tanto los cristianos primitivos veían esta necesidad, y el pueblo que no era cristiano, que estaban entre el mundo religioso y la revolución de Jesús que estaba sucediendo en ese tiempo, estaban así como que, ¿y ahora a quién le voy? Pero vieron ese pueblo el corazón de la iglesia primitiva. Entonces, qué interesante, ¿qué están viendo en nosotros? Porque la iglesia no va a crecer con nuestros esfuerzos netamente. La iglesia va a crecer al Señor añadir a ella. Y vemos en estos pasajes, tan solo 2 capítulos, que Él añade cuando sacrificamos, que Él añade cuando obedecemos, que Él añade cuando tenemos un corazón en conjunto con nuestros hermanos de la fe. Todas las cosas en común. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, o sea, hijo de consuelo, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Como material de membresía, hemos manejado el material de membresía, visión y misión. Les quiero compartir claramente lo que la visión de esta casa es. Aquí van a ver en las pantallas. Nuestra misión es lo primero. Proclamamos a Cristo, instruimos familias, disfrutamos casas llenas. Es la misión. Proclamamos a Cristo, instruimos familias, o sea, dirección, enseñanza, ese tipo de instrucción. Y disfrutamos casas llenas. ¿Por qué disfrutamos? Porque, repito, no es solamente lo que sucede aquí o el fruto que hay aquí, que es bueno. Queremos el fruto en tu casa. Ese siempre ha sido el deseo. O sea, si ganamos aquí todos, por supuesto vas a ganar en tu casa. No se trata de nomás ganar aquí y ya a la porra lo demás. No, nunca ha sido así. Y pareciera que estamos pidiendo un gran favor a la gente, cuando el favor es tuyo. Es tuyo. Y no quiero decir que va a ser fácil la vida. No voy a decir que van a pasar puras delicias. No, va a pasar tribulación. Pero ¿sabes qué? Aquí siempre vas a recibir aliento del Señor. Vas a recibir fortaleza. Y eso lo queremos que se replique en tu hogar. Así que esa es la misión. La visión es un poquito más larga. La visión es ver a la comunidad hispana transformada por el poder del Espíritu Santo, formando familias que exaltan a Cristo, obedecen su palabra y levantan generaciones para vivir para Él. Es un poquito, está más explicado, un poquito más claro de lo que es la visión en esta casa. Ahora, comunidad hispana, sabemos que es una comunidad bilingüe. Lo sabemos. Sabemos que sus hijos y sus nietos y los sobrinos y muchos familiares hablan inglés. Entendemos eso. Y es por eso que el ministerio de niños y de adolescentes y de jóvenes adultos, que muy pronto se van a abrir aquí, son bilingües. Son bilingües. Algunos solamente en inglés. Pero ves, la comunidad hispana it's very broad. O sea, hay muchos ángulos a la comunidad hispana, no nomás, sí, todos hablan español. No, es muy variado, muy variado. Y luego la mentira que existe de que, sí, todos saben inglés. No, no todos saben inglés. Por eso tenemos ministerios en español. Entonces, queremos ver esos hogares transformados. Y vemos vez tras vez que aunque haya persecución y que aunque hay dificultad de inmigración y que aunque aquí estamos. Aquí estamos. Y hay temores, y hay injusticias, hay muchas cosas, pero aquí estamos. Y como les he enseñado por mucho tiempo, a mí lo que como ministro del Evangelio me importa la ciudadanía del cielo de cada uno de ustedes, más que una ciudadanía terrenal, es la ciudadanía del cielo, porque estés aquí o estés en tu país natal, pero tarde o temprano estarás en el reino glorioso del Señor. Y eso es lo que importa. Entonces, sea que lo recibas aquí, sea que lo recibas en tu país, o sea, lo que queremos es enfocarnos en la comunidad hispana, transformada por el Espíritu Santo, formando familias como ustedes que exaltan a Cristo, obedecen su palabra y levantan esas generaciones. Ustedes, padres y abuelos, tienen la satisfacción de decir, sí, esto lo hicimos juntos con mi iglesia y con mi familia. Aquí estamos adelante en el nombre del Señor. Así que está la visión, la visión, y luego viene algo más. Como iglesia, nos comprometemos a predicar fielmente la palabra de Dios. No entretener, porque sí, hay domingos donde los tengo un poco más entretenidos. Y este domingo los tengo un poquito más calladitos. Sí, está bien, no me ofende. Yo voy a predicar fielmente la palabra de Dios.
Número 2, cuidar y pastorear a la congregación. 3, orar por la iglesia y sus familias. Este es compromiso de lo pastoral hacia la iglesia y también los líderes de la iglesia hacia ustedes y también ustedes hacia el uno con el otro, porque somos una iglesia. Ora por la iglesia y sus familias, proteger la unidad y la salud espiritual del cuerpo, crear espacios para crecer, servir y caminar en comunidad y administrar con responsabilidad lo que Dios confía a esta casa. A veces de iglesia hacia ustedes. Ahora aquí les va, porque nos gusta hacer las cosas completas y redondas. Ahora el siguiente. Como miembro. Ya pensaban que ya se iba a acabar, ¿verdad? Esto es lo mero bueno. Te comprometes a perseverar en la fe en Cristo, participar fielmente en la vida de la iglesia, crecer en obediencia a la palabra de Dios, buscar la unidad y evitar la división, inclusive pelear en contra de la división, servir con tus dones conforme Dios te capacite, orar por la iglesia, sus líderes y su misión, y apoyar la obra de Dios con generosidad y fidelidad. Es un compromiso. Es un matrimonio en muchos sentidos de la palabra, donde no nomás es recibir, sino dar. Lo que sigue, por favor. Ahora el paso de pertenencia. Este código QR lo pueden escanear, pero les quiero leer algo que escribimos Carmen y yo, que les quiero compartir. Es como un resumen, ¿no? Nomás escúchenlo antes de escanear eso. Durante estas semanas hemos estado hablando de quién somos y de lo que creemos. Pero esto nunca fue solo información, siempre fue una invitación. Porque Dios no está formando un evento, está formando una casa. Y muchos de ustedes ya están caminando aquí, están creciendo, están sirviendo, están creyendo junto a nosotros. Así que hoy queremos responder a lo que Dios ya está haciendo. Hoy queremos abrir un espacio para quienes pueden decir con paz en su corazón: casa llena es mi casa espiritual. Amén. La membresía en Casa Llena es para quienes han puesto su fe en Jesucristo y han sido bautizados en agua o están en el proceso de dar ese paso. Quizá han confesado a Jesús como Señor y Salvador, pero no se han bautizado. O quizá no han hecho esa confesión de fe, pero dicen: hay algo aquí, yo quiero ser parte de esto. No hablamos de perfección, hablamos de caminar con Cristo juntos. Entonces, déjeme repetir eso. La membresía en Casa Llena es para quienes han puesto su fe en Jesucristo y han sido bautizados en agua o están en ese proceso. Subrayen eso. Si tú estás en ese lugar o sientes que Dios te está llevando hacia ese lugar, queremos invitarte a dar un paso sencillo pero sumamente importante. Hemos preparado paso de pertenencia. O más bien dicho, Carmen preparó paso de pertenencia y es un formulario muy sencillo que nos permite caminar contigo con claridad como iglesia. Puedes escanear el código QR que está en la pantalla para acceder al enlace. Pero antes de cualquier forma, si este es tu paso hoy, quiero orar antes de que tomes esa decisión. Señor, gracias por cada persona. Gracias porque tú nos llamas por nombre. Gracias porque tú llamas y añades a tu iglesia, como acabamos de leer. Tú estás plantando semillas aquí, estás plantando plantas en esta casa. Gracias porque no somos nosotros quienes construimos la casa, eres tú. Afirma a cada uno en su fe, guía sus pasos y haznos una comunidad que refleje tu amor. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Así que vamos a poner una música de fondo mientras hacen esto, porque queremos que aprovechen que ahorita sus hijos están en un lugar seguro, no hay una distracción, no hay esto y el otro, porque esto no queremos que se escape lo que Dios está haciendo aquí, el momentum, el movimiento que Dios está haciendo. Entonces vamos a tomar unos minutos para que llenen esa forma antes de irse. Y luego los despido en oración después de un momento. Muy bien, vamos a más concluir el espacio. Obviamente si todavía lo están llenando, quédense, no se tienen que ir. Solamente voy a despedir para los que ya están listos, que ya lo hicieron, se han despedido. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sí, vayan por sus hijos. Ok, vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu mover en nuestros corazones y mentes. Ayúdanos a saber cuál es tu mover, Señor, y cuál es el nuestro. Ayúdanos a distinguir, darnos discernimiento y sabiduría, como dice tu palabra, para saber cuál es el paso que debemos de tomar para el bien de nuestra vida, el bien de nuestras familias y para el bien de esta comunidad y esta iglesia. Y inclusive, Padre, para el bien del que ni siquiera conocemos. Porque, Padre, ciertamente nos usas para salvar otros. Así que, Padre, ayúdanos a ser oyentes de tu voz, pero más que eso, obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la semana próxima.